Siempre que se habla de alguna problemática en la que nos sucede o no pasa, aquí estamos pensando específicamente qué está sucediendo con nosotros. Este tema no me sirve, en mi familia no sucede, pero cuando nuestra comunicación es pobre con nuestros hijos, con nuestros sobrinos o incluso con nuestros nietos, puede estarse dando casos, por ejemplo, de que nos pasa, ¿verdad?, de noche. El desorden alimenticio solo será un tema de comer mal o un tema de no comer. Nos faltará cubrir otras necesidades como persona. Acompáñanos, hermano, a ver qué nos dice la palabra de Dios en base a este tema. Comenzamos. Ven aquí, cantemos juntos una canción. Ven que tú eres la canción, mi más profunda inspiración. Tú eres mi verdad, eres el camino, eres mi oración. Eres mi salvación. Ven aquí, cantemos juntos esta canción. Ven aquí, que necesito yo de ti. Eres mi fidelidad, eres mi alegría. Eres lo mejor, no te alejes de mí. Y vale la pena perderme en tus brazos, tu aliento es motivo para vivir. Apartarme de ti es cuando me desespero, por eso te pido que vengas a mí. Quiero estar cerca de ti, déjame amarte más y juntos siempre estar así. La única verdad, el único camino, la única oración, la única salvación. Te pido que vengas a mí. Quiero estar cerca de ti.
¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a su programa Fortaleciendo El matrimonio. Su hermano Pedro Ruiz y mi esposa Delia Cruz. Estamos muy contentos de recibirlos una vez más en esta emisión de Fortaleciendo el Matrimonio. Tenemos un programa sensacional, muy actual, muy que está afectando a nuestros hijos de una forma directa o una forma indirecta, pero finalmente es un tema de mucha actualidad que el Señor nos tiene preparados el día de hoy. Así es. Recuerden que todos estos temas que estamos por aquí llevando a cabo son mensaje de nuestro Señor. Es un programa de nuestro Señor para ustedes. Este es el momento en el que Él decide, ¿verdad?, mandar este mensaje para todos aquellos que nos están viendo, nos están pues necesitando de esa palabra de nuestro Señor. Recuerden que este programa su finalidad es precisamente la familia. Si empezamos por el matrimonio, pues obviamente de ahí surge toda la familia. Y estos temas también van incluyendo a nuestros hijos o tal vez algunos de nuestros familiares, ¿verdad?, que sean jóvenes. Este es un tema muy, muy actual. ¿Cómo se llama, amor? Cuidado. Desorden alimenticio en nuestros hijos, cuidado. El tema lo dice desde el inicio, cuidado porque nos pasan de noche, decíamos bien en la introducción. Sí. A mí no me afecta, a mí no me va a pasar, a mi familia no sucede, pero nos pasan de noche algunas situaciones que con nuestros hijos ya iremos viendo a través de este programa, de este tema, cómo se va desarrollando. Les queremos dar nuestras vías de contacto para que nos manden sus mensajitos, los leemos en vivo, les mandamos saludos o incluso si tienen un comentario relacionado al tema, alguna experiencia, algún testimonio, lo podemos leer aquí porque es un testimonio que le puede servir de luz a alguien que lo está escuchando en este momento. Si yo no tengo hijos, dices, bueno, no me interesa, pero tengo sobrinos, tengo primos, pueden ser vecinos, incluso, no sé, algún conocido de tu trabajo, etcétera, le puede servir de luz este programa, este tema en particular. Así es, y es un tema que dices tú, ay, pero ¿cómo puedes conectar con nuestro Señor, verdad? Así es. Pues nuestro Señor está atento a todas nuestras necesidades y ahí está presente. Oye, pero nada más dije y no las mencioné, nuestras vías de contacto es por Facebook, a través de Parroquia Señor San José y también en Facebook en Crisol de la Alegría. Ahora, si no nos pueden ver en vivo, ahí mismo se quedan grabados los programas o nos buscan en el canal de YouTube que es Crisol Señor San José para que busquen este programa y todos los de la barra de programación de Señor San José. Queremos empezar este tema, pero antes vamos a hacer nuestra oración para que el Señor nos ilumine en esta hora. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por el alimento que nos has dado. Haz que de él nos sirvamos siempre para nuestro bien. Te agradecemos, Señor, esta alegría de la mesa, el alimento y la compañía de nuestros hijos, mi esposa o mi esposo, según el caso. Bendice siempre a nuestra familia y a quienes no tienen hogar ni pan. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bueno, vamos entrando en este tema, cómo nos puede iluminar el Señor en este tema que pudiera ser muy del mundo, ¿verdad? Pero el Señor siempre tiene respuestas para todo. Así es, pues Él es dueño de todo esto, papá. Todo lo que viene siendo, pues, donde vivimos, ¿verdad? Nuestra familia, nuestros hijos. Nuestro tiempo, nuestro cuerpo. O sea, Él es dueño de todo. Así es. Y Él tiene esa respuesta de la cual tú estás a lo mejor ahorita padeciendo, o tal vez has visto por ahí algunas señales. Pues atenta, porque vamos a iniciar ahorita con una cita bíblica. Esta cita bíblica es de Romanos, para que tomen ahí nota, para que después la lean más tranquilo. Está en Romanos capítulo 14, versículo del 1 al 3. Y nos dice así: acepten el que aún es débil en la fe, pero no discutan con él. Mientras algunos creen que pueden comer de todo, el débil solo come verduras. Aquel que come de todo, que no menosprecie al que no come ciertos alimentos. Y aquel que no come ciertos alimentos, que no juzgue al que come de todo,
pues Dios a este también lo aceptó. ¿Qué te parece, amor? Wow. Aquí en este, pues Pareciera obviamente... que lo acaba de escribir, ¿no? Sí, o sea, es algo realmente impresionante. Cuando estábamos en reflexión sobre este versículo, realmente me impactó las palabras tan sabias y tan exactas. O sea, es totalmente vivo este versículo y tan actual, ¿verdad? En el momento en el que está sucediendo. Y pues bueno, mi Señor iluminó aquí a las palabras de San Pablo, ¿verdad? En esta carta a los Romanos, San Pablo nos ilustra sobre el amor universal de Dios por todos nosotros. Él siempre tiene puesto su amor, su corazón en nosotros. Cualquier cosa, antes de cualquier cosa, Él nos ama. Entonces nos habla que el primer paso para corregir una situación o un problema en la familia es el amor, ¿verdad? Dirás tú, pero ¿cómo que el amor, verdad? O sea, suena hasta cursi, pero no es así. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es precisamente pues uno de sus mandamientos principales, ¿verdad? El que vamos a amar a nuestro prójimo como a Él mismo. Entonces, si nosotros somos los papás responsables de nuestros hijos, ¿verdad? Pues obviamente estamos viendo algunas situaciones en las cuales está presentándose algún trastorno alimenticio, pues inmediatamente tenemos que poner atención y no juzgar. Primero tenemos que atenderlo con amor y ver las necesidades, ¿verdad? Aquí dice, y la aceptación de la persona. No así del pecado o del problema. No tenemos que enfocarnos en el problema ni en el pecado, sino en la persona. ¿Qué le pasa? ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? ¿Por qué está ese trastorno afectándole? ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Cómo puedo ayudarle? Exactamente. Y nos dice, nos enseña que hay que ver con los ojos de Jesús y hacer la corrección fraterna a nuestros hijos. El que tú ames a tu hijo y lo hagas por amor, desde ese momento estás tú actuando con una corrección fraterna, porque él o ella se van a sentir con ese acercamiento que necesitan de papá o acercamiento que necesitan de mamá para poderse sentir amados, y ahí es donde ellos abren ese corazón y tal vez te puedan platicar, tal vez te puedan dar algunos, no sé, de las cosas como ellos se sienten en ese momento y el por qué, ¿verdad? También nos dice, recordemos que para solucionar una situación es importante primero, ¿verdad?, ver esto, dónde estamos parados, y que el contexto o entorno no sea la guía para corregir, sino siempre lo que es bueno, agradable y perfecto a los ojos de Dios. Tenemos que ponernos en el lugar de nuestro Señor. ¿Cómo actuaría Él en una situación así? Y la respuesta está en los mandamientos. Inmediatamente, vete uno por uno. ¿De qué manera podemos trabajar esto? ¿Qué opinas, amor? Pues el amor de Dios no es como el nuestro. Nosotros, nuestro amor es limitado, somos carne, somos débiles. El amor de Dios, el amor ágape que hemos hablado en otros temas, en otros programas, es este amor que nos permite ver con los ojos de Jesús. Nos permite ver que nuestro hijo, a pesar del problema, sigue siendo nuestro hijo y sigue siendo una persona digna de todo el respeto y de ayuda y soporte de nuestra parte. Finalmente es nuestro hijo, es carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre. Tenemos que recordar que el que no corrige a su hijo no lo ama. Entonces hay que corregir, hay que actuar rápido y entre más pronto mejor, que no nos pase de noche. Pero vamos hablando de lo que es la anorexia nerviosa. Fíjense cómo hablábamos al inicio que si solo se tratara de comer bien o comer mal o no comer, pues sería mucho más sencillo porque es algo fisiológico. Pero ¿cómo es? La definición empieza así, o sea, anorexia nerviosa tiene que ver con el sistema nervioso, con nuestra aceptación de nosotros mismos, de nuestras carencias, de nuestros defectos que no logramos superar. Pero fíjense, la anorexia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria que afecta gravemente a la forma de comer a la persona que la padece, perjudicando tanto su salud física y mental.
Es una alteración psicológica y nunca debe considerarse una trivialidad ni fruto de la superficialidad de los jóvenes que quieren adelgazar. Nos lo tomamos a broma. Ay, sí, o sea, quieres estar así muy figurín y no, tener cuidado porque puede clavarse mucho en ese tenor, ¿verdad? En ser muy agudo, muy exigente consigo mismo. Y dice aquí, se caracteriza por porque la paciente se obsesiona con estar tan delgada. Fíjense que reduce su peso por debajo del mínimo normal, al menos del 15% menos del peso ideal. 15% estamos hablando de un gran porcentaje, o sea, el quedar en puros huesitos es algo muy complicado, porque está más abajo de su peso ideal correspondiente a su edad y talla. Los métodos que utiliza para conseguir esta pérdida son varios, pues restringe su comida, hace ejercicio físico en forma excesiva, en ocasiones utiliza purgaciones, laxantes, diuréticos, para eliminar lo ingerido. O sea, fíjense cómo tenemos esa obsesión, se nos llega a ser una obsesión. Niega su bajo peso y los riesgos que ello implica para su salud. Relaciona su autoestima, que es de lo que les hablábamos, que no solo es de un tema alimentario, sino que es un tema mental, con su talla y peso. O sea, él, si está delgado, tiene la autoestima alta. Si empieza a engordar según su forma de pensar, su autoestima empieza a bajar. Distorsiona su imagen corporal y se siente gorda a pesar de la delgadez lograda. O sea, se ven al espejo y se siguen viendo gordos. No sé si han visto esas escenas o imágenes en películas donde está ella muy delgadita, casi en huesos, y el reflejo del espejo es una persona obesa, ¿no? Así es, pero tampoco una persona obesa es signo de salud, ¿verdad? No, o sea, de que estás nada. Perfectamente saludable. Una persona obesa con más razón está teniendo situaciones ahí de desorden alimenticio, ¿verdad? Que te puede provocar algunas de las enfermedades que hoy en día pues nos aquejan, ¿verdad? Como es alta presión, la diabetes, y bueno, pues todo ese tipo de situaciones pues nos van a llevar a ese descontrol. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de este tipo de situación, que es la anorexia nerviosa? La primera, lo que es la malnutrición, ¿verdad? Lo que es la desnutrición, porque en realidad el que ellos se despojen de esos nutrientes que entran a su cuerpo, pues eso les permite que se empiecen a afectar algunos órganos dentro de su cuerpo, como son, por ejemplo, pues obviamente esos nutrientes que necesita, pues empiezan a ir, ¿verdad? Al momento que están vomitando. ¿Y qué es lo que sucede? Pues entonces empiezan con las uñas quebradizas, empiezan con su pelo que se empieza a caer, empieza a hacerse, a trozarse solo, ¿verdad? Empiezan a bajar de peso, sí, están pues obteniendo lo que están buscando, bajar de peso, pero obviamente ese bajar de peso no es un bajar de peso saludable, no está balanceado, porque los nutrientes que está adquiriendo al momento de comer, al momento de que los regresa o que vomita, pues obviamente pues se van. Entonces tu cuerpo se empieza a deshidratar, queda deshidratado, y pues obviamente de ahí es donde se empieza a degradar y a maltratar tu piel. Fíjate, dan un dato bien curioso, dice que los brazos y la espalda se cubren de un vello espeso, cómo el cuerpo se empieza a autodefender, ¿verdad? Se llama lanugo. Fíjate qué curioso, yo no había escuchado de esto cuando lo estábamos preparando el tema, me sorprendió mucho este dato. Así es. Cómo se empieza, el cuerpo cuando empieza a tener, no tiene capacidad para calentarse, cómo genera un vello para hacerlo. O sea, así es, sí. Qué tan importante es tener estos datos para cuando se nos presente, ojalá y nunca en nuestros hogares, pero para tener el dato ahí presente, ¿verdad? También tienen irritabilidad, sí, ¿verdad? Falta de concentración. El carácter se les altera muchísimo. Y empiezan a tener un defecto en su sistema óseo, empiezan a tener fracturas. Sí, su densidad ósea se adelgaza, empiezan a tener fracturas muy frecuentes, ¿verdad? Y pues obviamente algunas ocasiones esto te llega a dar un problema renal,
¿verdad? Tener ahí problemas con el intestino, con el hígado, con el páncreas, con todos los órganos que tienes por dentro, ¿verdad? Incluso puede llegar a una situación cardíaca y pues obviamente después de ahí la muerte. Qué barbaridad. Pero ¿cómo puedo saber si mi hija o mi hijo tiene anorexia? Fíjense, nos dan unos datos. No quiero brincar ningún dato, se los voy a leer tal cual. Dice, a veces no es fácil percibir los signos de la anorexia, porque la paciente viste ropa muy ancha. Ojo ahí con los datos que les estamos dando. Ropa muy ancha para ocultar su peso. Y ha aprendido a callar que se ve gorda o desea perder peso. O sea, no lo externa. Eso también es peligroso. La familia puede observar que solo come pequeñas cantidades de comida segura. Entre comillas lo pone segura. Baja en calorías y grasa. Siempre tiene excusas para no comer con la familia. Eso es un dato bien importante. Efectúa una comida ritualizada, es decir, corta la comida en cachitos Así muy es. pequeñitos para sentir que está comiendo mucho. Lo esparce en todo el plato. Esconde la comida debajo del mantel, en bolsillos o en calcetines. Se le cae al suelo. Atesora comida que guarda en lugares secretos. Hay que tener cuidado con esos datos. Colecciona todo tipo de dietas. Información sobre calorías, recetas, revistas y libros de cocina. Cocina para los demás, pero para ella no come lo cocinado. Se pesa muy a menudo, hace ejercicio físico hasta quedar extenuada. Necesita ser perfecta y controlar su vida. Son datos que tenemos por ahí en casa. Sigamos poniendo atención. Trata de ser amable y complacer a todos. O sea, siempre anda quedando bien con todos por no estar comiendo y no le llames la atención. Se siente incapaz. A pesar de que saca muy buenas notas, se aísla de los demás. Pero el Señor, fíjense, esto nos preocupa mucho, pero en la primera de Samuel, para que tome nota por ahí, en el capítulo 16, versículo 7 nos dice el Señor, podemos con la fuerza de la palabra orientar a nuestros hijos, pero el Señor le dijo a Samuel, no te fijes en su apariencia o en su altura. Lo he rechazado, pues no se trata de lo que ve el hombre mira las apariencias, pero el Señor el corazón. Es importante alimentar a nuestros hijos no solo corporalmente, es importante alimentarlos espiritualmente, porque el Señor en su inmenso amor va a transformar a las personas y le va a decir a tu hijo, a tu hija que está teniendo este problema, a mí no me importa cuál sea tu apariencia, yo veo en tu corazón. Cuando son las personas empezamos a tener una convicción, una conversión, el Señor tiene unos ojos diferentes para nosotros. Nuestros hijos tienen que buscar al Señor porque ese es el alimento que realmente sacia el hambre y su sangre sacia la sed, ¿verdad? Así es. Y bueno, pero ¿quién padece este tipo de trastorno, verdad? Pues todo tipo de persona. Todo tipo de persona, pero hoy en día, hermanos, y las estadísticas nos llevan a que los niños entre 8, 10, 12 años empiezan a tener este tipo de trastornos, principalmente por el estrés escolar, ¿verdad? El estrés en casa. Y hace poquito, aquí cerca de la parroquia, estaba extraviada una niña. Se había salido ella de casa, una niña de, yo creo que aproximadamente 8 años. Y se le preguntaba, ¿verdad?, por qué se había ido de la casa. Decía, es que mi mamá me dice que ya no me aguanta en la casa. Entonces, qué triste llegar a esas situaciones en las que el propio niño no tiene otra salida más que salirse de su casa. ¿Por qué? Porque obviamente se siente con esa necesidad de paz y de tranquilidad. Entonces, debemos de tener mucho cuidado cómo nos expresamos ante él, ante ella, qué le decimos. ¿Se siente realmente amado nuestro hijo, nuestra hija? ¿Se siente en la familia? ¿Somos aceptados, verdad? Porque en ocasiones entre los mismos hermanos, tal vez a lo mejor lo dicen jugando, pero hay veces que entre broma y broma ahora sí que se llega a afectar, ¿verdad? Y si la otra persona está débil en ese momento, está débil, como bien nos decía Romanos al principio, está débil de la fe, pues obviamente ahí es donde está pues muy susceptible a cualquier comentario que le lleguen a decir. Así es. Pero ¿en qué edades o cómo se da
Aquí, bueno, pues comentábamos entre los 8 a 10 años Fíjense aproximadamente. nada más. En mujeres mayores también de 25 años. Esa edad de 25 años es una edad promedio que yo diría que a partir de los 15 Sí, empieza a ver... 13. Sí, o sea, de los 8 en adelante. Hoy en día las redes sociales están siendo, pues obviamente afectando la autoestima de nuestros hijos. Papás, mamás, los invitamos a que pongamos atención qué es lo que nuestros hijos están viendo, porque en ocasiones esos influencers que ellos están viendo, que ellos están siguiendo, pues tal vez a lo mejor les están proyectando algo a tu hijo, a tu hija, y pues obviamente al querer ser como ellos es donde caen entonces en esos trastornos. Sí, es correcto. Dice que cuando se produce justamente las edades que estás mencionando y las influencias de estas imágenes, ¿verdad? De estos, Exacto. lo voy a poner entre comillas, ídolos que siguen, se produce en situaciones, las situaciones de mayor riesgo se producen para desarrollar anorexia, se relacionan con los cambios hormonales, los cambios físicos. El cambio principal es el inicio de la pubertad. Así es. Debido a la falta de recursos cognitivos, es decir, de información a nuestros hijos y emocionales para afrontar un cuerpo que cambia. No entendemos qué nos está pasando en nuestro cuerpecito. Empezamos a buscar identificarnos con un grupo, con ser aceptados por amigos. Entonces la sexualidad también emerge, toma un puesto relevante en nuestras vidas. El aumento de la influencia de grupos de iguales, como bien comentas, todos quieren imitar a un grupo al que pertenecen, y la lucha por la identidad y la necesidad de control. Así es. Empezamos a sentir que podemos comernos el mundo a puños cuando empezamos a crecer, ¿verdad? Pero fíjense cómo el Señor nos vuelve a aterrizar en Romanos, en el capítulo 12. Anótenlos, por favor, hermanos. Capítulo 12, versículo 14 al 16 nos dice: cuando nuestros hijos no entiendan lo que está pasando y se enojen cuando la gente los abruma con comentarios o burlas, dice: bendigan a quienes los persiguen, bendigan y nunca maldigan, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Tengan un mismo sentir los unos para los otros, sin pretensiones de grandeza, dejándose llevar por los humildes. No se crean sabios. Hay que decirle a nuestros hijos: tranquilo, hijo, esto va a cambiar, así es la dinámica del mundo, pero nosotros tenemos que separarlos de las cosas del mundo para que ellos crezcan en la fe, ellos crezcan con los ojos y la mirada hacia Dios. Como dice, bendigan a los que los persiguen. Es bien importante saber, entender y comprender que el Señor, en su inmenso amor, nos pide que seamos, que lo sigamos como un ejemplo que Él es, ¿verdad? El Señor Jesús fue escupido, fue latigado, fue crucificado y muerto por nosotros. Sin embargo, esa fe lo llevó a la resurrección y está sentado a la derecha del Padre. Nuestro premio no es en esta tierra, nuestro premio es en la santidad en la que estamos obligados a buscar. ¿Cómo ves si nos vamos a un corte? Porque ya se nos vino la media. Sí, realmente este tema pues es muy actual, pero también es importante abramos los ojos y nuestros oídos, nuestro corazón para nuestros hijos, poderlos ir guiando, pero también para aquel familiar, ¿verdad? Ya que de repente tenemos chiquitines, ¿verdad? Que son sobrinos, que son primos, que son tíos, y tal vez es necesario que se sientan pues amados, ¿verdad? Así para es. evitar que lleguen a Antes de irnos a al una corte, situación así. tenemos saludos. Mira, aquí yo tengo a Fernanda Ruiz, dice que nos está viendo. Muchas gracias, hija. Sí, bueno, aquí de este lado. ¿Lo tenemos por ahí? ¿No han llegado? No me aparecen aquí. Tenemos 6 personas viendo, pero no puedo pues, verlos. Ahí, ¿quién mándenos tienes? sus mensajitos, con todo gusto los vamos a leer aquí en vivo y a todo color. Vamos con Jimena Controles y nos vamos a ir a un corte y regresamos. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el
voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Muy bien, hermanos, pues bueno, ya estamos aquí de regreso. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y que están compartiendo precisamente este tema tan importante. Cuidado, peligro, ¿verdad? Estamos en el trastorno alimenticio. ¿Qué está pasando? Y pues bueno, tenemos aquí algunos saludos. Hay un comentario muy importante de uno de nuestros hermanos que nos está por aquí viendo. Un saludo para María Isabel García. Gracias, nos dice Isabel, gracias por este tema tan actual. Tengo más de 2 años apoyando a mi hija para sanar y superar este trastorno. Fíjense, hermanos, cómo realmente está sucediendo. Sí está sucediendo. El que en ocasiones no nos transmitan información o que las noticias no nos den, pues a lo mejor algunos indicios, algo con lo que podamos nosotros determinar que algo está sucediendo en casa. Es importante estar atentos, observar a nuestros hijos. Algo está sucediendo en ellos a lo que caen en este trastorno. Es algo que realmente está sucediendo, y mucho más en los chavos que están en la preadolescencia, ¿verdad? Y aún y cuando llegan a la madurez. Así es. Que no se haga tarde, que no sea tarde la intervención, porque entre más tarde actuemos, las consecuencias cada vez son menos las podemos regresar o
o revertir, ¿verdad? Así es. Fíjate que también nos está viendo Brenda Guzmán, les mandamos un saludo, muchísimas gracias, síganos compartiendo. Perdón, te quité la palabra. Sí, no. También para Laurita Robles, que nos está viendo, un saludo fuerte. También ella tiene por ahí 2 adolescentes, casi adultos, ¿verdad? Y bueno, pues yo creo que todos tenemos por ahí algún joven, ¿verdad? En casa, incluso algún niño. Hay que poner mucha atención en esto. Hermana Isabel, con mucha fuerza y principalmente mucha oración, ¿verdad? Vamos a estar en mucha oración también por ustedes. Así es. Porque esto nos ayuda a fortalecer en nuestra fe. Cuando nosotros nos acercamos a nuestro Señor, le ponemos todos nuestros problemas, ¿verdad? Que queremos que nos ayude, porque realmente ya no encontramos a lo mejor alguna solución. Él siempre nos tiene una solución. Así es. Nos abre el camino. Principalmente el Espíritu Santo nos ayuda a saber qué tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, mucho ánimo y bueno, esperemos que este mensaje, ¿verdad?, que les estamos transmitiendo de parte de nuestro Señor, pues sea de mucha ayuda para todos ustedes. Así es, vamos a seguir entendiendo por qué sucede, por qué sucede, por qué se produce la anorexia, por ejemplo. ¿Qué nos puedes decir? Ay, bueno, pues por aquí nos dice que es para aquellos que es por cabezonería, ¿verdad? Pero ¿qué es cabezonería? Pues es cuando estamos con esa insistencia, ¿verdad? En esa insistencia o la falta de fuerza de voluntad, ¿verdad? De quien la padece. Que no se produce por necedad. Exacto. O sea, no se produce por necedad, es un trastorno, o que tiene justamente falta de fuerza de voluntad y la causa de esta aparición, ¿qué es? ¿Es una combinación de algo o es una sola cosa? ¿Qué nos dices? Bueno, nos dice aquí la anorexia, se produce precisamente por esa falta de voluntad, pero la causa de su aparición es la combinación de algunos componentes biológicos, influencias socioculturales, que era lo que platicábamos, relaciones familiares, los rasgos personales, las situaciones estresantes, desencadenantes. Hermanos, estamos viviendo en un mundo en el que nuestros hijos están inmersos. Ahora sí que nosotros los tenemos en esa burbuja de situaciones sociales, principalmente en esa lucha constante de identidad. Nuestros chiquitos cuando están precisamente en esa adolescencia o preadolescencia, por eso se llama adolescencia, porque está adoleciendo, está necesitando. Le falta. En ese momento está requiriendo de más amor, de más compañía, de más atención, porque ellos se enfrascan o se quedan pegados a un aparato, ¿verdad? Pues precisamente porque sienten que ellos sí los entienden, porque a lo mejor son iguales, porque a lo mejor ellos hacen algo que ellos quisieran hacer. Entonces empieza esa competencia constante. En ocasiones son situaciones, como les comentaba, escolares, en donde el estrés los apodera y no estamos nosotros atentos a esas situaciones. ¿Qué es lo que nos dice nuestro Señor? Que los amemos. Cuando el niño se siente amado por su familia, por sus padres, el niño, aun y cuando se enfrente con algunas situaciones, tenemos nosotros que enseñarle por medio de la palabra de nuestro Señor cómo solventar esa situación, cómo tomar decisiones, cómo discernir entre lo bueno y lo malo. Ese comentario me hace bien. Si no me hace bien, entonces yo lo desecho. Si ese comentario está haciendo algo despectivo de mí, de mi persona, entonces yo lo desecho. Aún y para los adultos en ocasiones es difícil aceptar los comentarios laborales, los comentarios ahí escolares, los comentarios de la familia incluso, o que están sucediendo dentro del mismo matrimonio. Entonces, ¿qué más? Pues obviamente con mucha más razón a nuestros hijos, ¿verdad? Que están arrancando en las edades de 8, 9, 10 años. Así es, ¿verdad? es correcto. Pudiéramos preguntarnos si estos trastornos tienen tratamiento. Por ejemplo, la anorexia tiene tratamiento, pero como bien nos comentaba nuestra hermana Isabel, tiene un proceso largo y difícil en el que tiene que implicarse toda la familia. No es aislarme de la situación de mi hijo, de mi hermano,
tengo que actuar yo también como familiar. El tratamiento debe incluir cuidados médicos, fíjate, rehabilitación nutricional, terapia psicológica, individual y grupal, es decir, no solo la persona que está Así es. padeciendo, sino toda la familia. Terapia familiar y medicación. El equipo es multidisciplinar que incluye médico o pediatra según la edad, nutricionista o nutriólogo y psicólogo. Es conveniente que además reciba ayuda de un psiquiatra y de un ginecólogo en caso de ser mujer. El tratamiento requiere recuperar el peso, tratar las complicaciones físicas, incrementar la motivación. Esta parte es bien importante para que acepte el tratamiento de forma voluntaria, que esté convencido de que esto es por su bien, ¿verdad? Proporcionar información nutricional, enseñar a comer. A veces los queremos enseñar a comer a nuestros hijos y nosotros mismos no sabemos. Tenemos Así que es. informarnos qué sí debemos de comer y qué por nada del mundo debemos de comer, porque es daño a nuestro cuerpo. Corregir los pensamientos, actitudes y sentimientos relacionados con la imagen corporal. También entender que hay complexiones en las personas. No todos son delgados, no todos somos medianos, todos solo somos gruesos o no sé, grandes de talla, ¿no? Tenemos diferentes, ¿cómo se llama? Complexiones. Ujú. Entonces, yo no puedo aspirar a ser alguien de 60 kilos cuando mi complexión es mediana, ¿verdad? También entender esa parte. Y dice que la familia debe rechazar tanto los tratamientos que no incluyen la resolución de los comportamientos alimentarios y el ejercicio excesivo, como aquellos que no resuelven los problemas cognitivos, emocionales y relacionados y asociados a todo el problema. Es decir, que si no es integral, no me va a servir. Tiene que ser un tratamiento integral para que yo pueda atender a mi hijo y a mi hija. Fíjate lo que nos dice aquí Fernanda en un comentario. Fernanda Ruiz nos dice: en la actualidad se necesita tener más presente el gran valor que tiene el regalo que Dios nos dio, que es nuestro templo, nuestro cuerpo. Es cierto que cómo lo maltratamos, cómo lo pintamos, cómo lo perforamos nuestro cuerpo. Es increíble lo que le hacemos cuando es el templo que guarda el espíritu que el Señor nos ha regalado. O sea, es impresionante cómo también a través de comer mal o no comer, estamos dañando ese cuerpo. Así es. ¿Qué respuesta le vamos a dar al Señor cuando nos pregunte, oye, ¿y los dones que te regalé, qué hiciste con ellos? Así es, sí. Es importante que nuestros hijos entiendan esta parte, que este cuerpo que tienen no les pertenece, es de Dios, y que tenemos que entregarlo tal cual nos lo entregó, nos lo regaló, ¿verdad? Para que nosotros busquemos a través de este vehículo que es nuestro cuerpo la santidad. Sí, de hecho, pues como ustedes están viendo, precisamente estos temas son para todos, desde niños, desde los hermanos, los papás, los tíos, abuelos, toda la familia, porque en ocasiones o está muy delgadita la persona y quieren darle vitaminas y quieren darle suplementos y tal vez la niña en su momento no lo necesita. Así es. Cuando nuestro cuerpo está bien, pues obviamente nutricionalmente, el cuerpo desecha. Así como te tomas la vitamina, así la va a desechar. No la aprovechas. Exacto. Entonces tiene que estar, pues obviamente premedicada, ¿verdad? Por medio de una receta, por medio de un doctor. O sea, no se puede dar así. Después de unos estudios. Exacto. Para saber si tienes esas necesidades. Exacto. Y cuando es con sobrepeso, pues con mucha más razón. La familia en ocasiones tiende a hacerle comentarios, a preguntarles, ¿por qué no has tomado esto? ¿O por qué estás empezando a subir de peso? Y eso pues obviamente va mermando mucho la autoestima de esa persona y es mucho más complicado pues que se establezca, ¿verdad? Entonces, seamos muy prudentes, hermanos, al momento de hacer algún comentario porque no sabemos qué está sucediendo en ese momento con esa persona. Así es. Oye, ¿el tratamiento lo podremos hacer en casa o dónde tendremos que hacerlo para, para un mejor resultado? ¿Verdad? Así es, pueden ser de diferentes maneras. Por ejemplo, si estamos en una etapa en la que todo está bien y podemos solventar ese trastorno, ¿verdad? Pues obviamente puede tal vez ir a una consulta, regresar a casa y empezar
con el medicamento, ¿verdad? Con el seguimiento y obviamente que la familia vaya trabajando a la par. Hay ocasiones en que la situación pues se empieza a tornar un poquito más grave, ¿verdad? Y bueno, tiene que quedar internada esa persona para poder estarle monitoreando, y obviamente, como siempre han dicho los doctores, después de 28 días se hace un hábito. Así es. Entonces es importante estar en ese monitoreo, estar observando sus hábitos, que esté realmente comiendo, entonces pues obviamente y siguiendo sus medicamentos, teniendo sus terapias, ¿verdad? Con psicología, y todo eso requiere de tener un seguimiento. Entonces tiene que estar internada unos días y después regresar a casa. Y hay otras personas en las que realmente está su situación de este trastorno muy avanzado, que no se puede ir. Entonces no se puede ir a casa, entonces tiene que estar pues en un hospital completamente internado bajo la supervisión de los doctores. Es correcto. Fíjate, nos dice ¿qué podemos hacer si mi hija o mi hijo tiene o padece anorexia? Dice que lo primero que tenemos que hacer es asumir las reacciones inevitables y aprender a manejarlas. Por eso decíamos que el tratamiento tiene que ser integral. Si yo no lo sé hacer, necesito acercarme a un psicólogo, a un sacerdote, para que me oriente cómo manejar situaciones emocionales en mi familia, reacciones, ¿verdad? Dice que los familiares, al presentir la existencia de una anorexia, experimentan una variedad de emociones turbulentas e inevitables. Y que esta resolución puede entorpecer la percepción del trastorno, es decir, dificultar la colaboración en el proceso de sanación de nuestra hija, de nuestro hijo. Y decimos frases, no sé si les suena conocido: eres una exagerada, ves problemas donde no hay. Empezamos a negarlo, ¿verdad? No pasa nada, soy yo que me preocupo por todo. Hasta la desesperación y la agresividad en situaciones o reacciones más extremas, producto del miedo. O sea, nos empezamos a culpar incluso entre cónyuges, que esta es la parte bien importante, que como cónyuges tenemos que estar más unidos que nunca cuando uno de nuestros hijos tiene alguna situación. ¿Cómo no me di cuenta antes, verdad? Empezamos con estas frases: tu familia ha estado siempre preocupada por tu gordura. Entonces nos empezamos a culpar. Tú has estado metiendo siempre a las chicas en sacarles buenas notas, y o sea, empezamos a culparnos de que nuestra presión o nuestra obligación de orientar a nuestros hijos los orilló a tener estas situaciones. Y no es así. Nuestra labor como esposos es ponernos primero de acuerdo nosotros para poder atacar un problema en particular con cada uno de nuestros hijos. ¿Qué más debemos hacer para en caso de que mi hija o mi hijo tenga anorexia? Bueno, si acaso tiene algún trastorno, ¿verdad? Porque hemos estado platicando de la anorexia, pero también está con la bulimia. La bulimia también es cuando ese sobrepeso, ¿verdad? De esa ansiedad por estar comiendo, y bueno, en ocasiones decimos que tal vez no pasa nada, ¿verdad? Que es pues un antojo, pero no. Tenemos que estar en mucha observación, ¿verdad? Y saber si realmente pues esa situación está agravando hacia un trastorno o simplemente es. La anorexia es dejar de comer o comer bien poquito. La bulimia es comer y devolver la comida. Exacto. Así es. Eso, fíjense cómo los trastornos son diferentes por ahí no los encontramos, ¿verdad? O nos dicen la palabra, ay caray, no entendí. Bueno, es come, pero todo lo regresa. Así porque siente que antes de que empiece a hacer la digestión y me engorde, ¿verdad? Tienen ese trastorno, está bien complicadísimo. Sí, pues también dice que hay que evitar las peleas, hay que ser más comprensivos, hay que ser empáticos, hermanos. ¿Por qué? Porque obviamente la persona está sensible a cualquier comentario, positivo o negativo. Debemos de ser muy prudentes al momento de hablar, evitar esas peleas, decir comentarios que en ocasiones pueden ser hirientes y después no hay regreso hacia lo que queremos modificar. Una vez que se hayan expresado, ¿verdad?, la preocupación, tienes que darle la oportunidad de expresar su propia apreciación de la situación, sin interrumpir, escuchar, sin discutir, sin interrumpir, ni causar, ¿verdad?, pues cualquier situación de pelea, ¿verdad?, ni hacer dudar
de que lo que está diciendo es verdad o de lo que está sintiendo es verdad. Entonces, debemos de tener mucha cautela para que pueda retomar esa confianza en nosotros, que se sienta amado. No lo juzguemos, no lo cuestionemos. Al contrario, tenemos que ser muy empáticos al momento de que está ya en ese proceso. Dice que también debemos efectuar una consulta familiar conjunta, es decir, acudir todos al médico, y conviene que la convenzamos o lo convenzamos de que esto es por su bien, ¿verdad? De hablarle en forma siempre positiva, de que es buscar el mayor beneficio para que él o ella tenga los nutrientes necesarios para desarrollarse no solamente físicamente, emocionalmente, mentalmente, intelectualmente. Es positivo hablarle de las ventajas de recuperarse y llevar una vida normal, sin intentar imponer nuestras ideas. Esta parte es bien importante, es una línea muy delgadita donde no sienta que estás invadiendo su toma de decisiones. Es sugerir en todo momento, pero de la mano de Dios, de la palabra, tenemos esta fuerza para poder convencer de que esto es por su bien y que está alejado del plan de Dios, ¿verdad? Que tiene para él o para ella. Pero cuando todo esto nos supera, cuando no, se me acaban mis fuerzas, bueno, nuestro Señor en Lucas nos dice en el capítulo 18, en el versículo 17, anótelo porque es una frase bien cortita: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Cuando tú ves que tu problema, el problema de tu hijo o tu hija te está superando la familia y los está llevando a una caída libre, el Señor siempre nos dice: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lucas 18, versículo 27. ¿Qué hacer si admite el tratamiento? Bueno, ya la convencimos, ya lo convencimos. Ahora, si admite el tratamiento, ¿qué sucede? Bueno, tenemos que ayudar, ¿verdad? El seguir con los consejos que estamos por aquí mostrándole, porque van a empezar a haber situaciones en las cuales vamos a boicotearles, ¿verdad? Ese proceso en el que ellos van a encontrarse. Es algo difícil, no podemos pensar de que, ay, es algo tan fácil, ¿verdad? Puedes empezar a come todo, para que vuelvas a engordar, come más tortilla, ¿verdad? O sea, no. Tenemos que dejar que vaya en su proceso, ¿verdad? No hacer algún juicio. Y si está comiendo algo, ¿verdad? Pues obviamente evitar esa mirada, ¿verdad? Esa mirada de juicio principalmente, evitar hacer algún comentario. Y bueno, nosotros como mamás podemos empezar a reorganizar la comida en casa, comida que sea rica, comida que sea atractiva. Podemos a lo mejor desaparecer ahí de la vista si hay pastillas para adelgazar, algunas cremas, todo lo que sea algún estimulante o algún laxante. Ayudémoslos principalmente con esa reorganización en casa, ¿verdad? Y si nosotros al momento de cocinamos rico, pues, o sea, de una presentación que sea agradable a los ojos, ¿verdad? Pues obviamente con más razón va a poder comer. Sí, dice que también facilitemos su desarrollo y autonomía personal. Es bien importante que tomen sus propias decisiones, nosotros respetarlas hasta la medida que sean correctas, por supuesto. Apoya sus cambios en su habitación, su forma de vestir, siempre y cuando no le genere implicaciones con el entorno, ¿verdad? Acepta sus límites para el cambio, respeta su intimidad y la de los demás miembros de la familia. Esa parte es bien importante. ¿Qué más? Y pues bueno, tenemos como papás, tenemos que enseñar a nuestros hijos a aprender a controlar esas emociones. A expresarlas. A expresarlas. ¿Qué es lo que está sintiendo? ¿Qué le está mortificando en ese momento? ¿Por qué te sientes así con ese estrés o esa ansiedad? Hoy en día se han presentado más trastornos de este tipo por la situación que vivimos, ¿verdad? De pandemia. Pues obviamente, con mucha más razón, pues obviamente podemos estar viviendo algo de esto en casa. Entonces tenemos que estar muy alerta. Dice que aceptemos nuestra propia imagen corporal y la de nuestra familia. Les hablábamos de las complexiones, ¿verdad? Y no querer cambiar la predisposición genética, es decir, aceptar como soy, ¿verdad? Esa parte es bien importante y nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Unas personas que están destinadas a pesar más que otras o tener un cuerpo más grande,
Así es, no vas a cambiarlo. Cuida el cuerpo para mantenerlo sano, pero sin hacer dietas. La palabra dieta está mal manejada, la hemos manejado muy mal, porque dieta es todo lo que comemos. Dieta lo asociamos a dejar de comer y no es así. Hoy lo que tú comes es tu dieta. Esa parte hay que aclararla. Entonces, fíjense cómo las cosas del mundo nos van llevando y nos agobian y todo. Pero el Señor nos vuelve a decir en Lucas, capítulo 1, y el versículo 37, porque no hay nada imposible para Dios. Es importante que lo tengamos muy presente en nuestras decisiones. Así Y también nos dice en Filipenses 4, capítulo 4, versículo 13, nos dice, recordemos que esto se lo dijo el ángel del Señor a María, cuando su pariente Isabel era mayor y estéril y estaba en el 6º mes de embarazo. Siempre recordemos a nuestros hijos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, como verse este versículo de Filipenses 4:13. Así es. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando ya todo lo que hiciste, ¿verdad? Terrenalmente ya fue tus fuerzas ya fueron todas puestas, atendiste a tu hija, le llevaste o a tu hijo, ¿verdad? Lo llevaste con todos estos pasos que les hemos ido platicando, y dices, es que no veo una solución. Invoquemos al Espíritu Santo. Él siempre está atento para podernos llenar de esa sabiduría, y podemos decir, ven Espíritu Santo, ven Dios de amor, porque el amor es lo que más necesito, porque sin amor soy como una planta seca sin raíces, porque el amor es vida, es fuerza y es calor. Amén. Invoquemos al Espíritu Santo, hermanos. Queremos cerrar este programa. Ahorita vamos a leer los mensajitos para despedirnos, pero con una reflexión muy bonita a partir de este programa. Dice, toda situación o problema en la familia es complicada, pero cuando luchamos solos y con nuestras propias fuerzas. A los esposos, a nuestro matrimonio, nos puso Dios de 2 en 2 para hacer la ayuda perfecta, el uno del otro. La mejor forma de guiar, corregir y redireccionar a nuestros hijos por el camino correcto es más llevadera cuando recordamos lo que dice el Señor en su palabra. Valen más 2 que 1 porque tienen buena recompensa de sus fatigas. Porque si caen, uno levanta a su compañero. Pero pobre del que cae sin que haya otro que lo levante. Esto nos lo dice en Eclesiastés, capítulo 4, versículo del 9 al 10. Esto es palabra de Dios, hermanos. No Amén. lo estamos diciendo nosotros. Nuestras fuerzas tenemos que unirlas como esposos para sacar adelante a nuestros hijos. No hay tema pequeño, no hay tema grande. Todos son importantes, todos tienen prioridad. Y si estamos unidos como matrimonio, fortalecidos en el matrimonio como es este programa, podemos sacar a nuestros hijos adelante. Así es, hermanos. Y bueno, ¿quién tenemos por ahí? Fíjate, nos está viendo Benigno Cruz Hernández y familia, doña Eva y mi cuñado Jorge, que siempre están atentos a este programa. Magdalena Gutiérrez nos manda su bendición, y Lindsay López también nos está mandando bendiciones. Muchísimas gracias para todos los que están conectados en esta emisión. Les mandamos un fuerte abrazo a todos y nuestra bendición. Muchas también. gracias por siempre estar atentos. Que este mensaje llegue a sus corazones, que pronto esté todo bien en casa, que el Espíritu Santo los llene de esa sabiduría para poder enfrentar estas situaciones, y que siempre salgamos victoriosos, pero con la gracia de nuestro Señor. Así es. Que todo es para su gloria. También nos está viendo Guadalupe Zavala, Lindsay López y Brenda Guzmán. Estaban conectados desde hace ratito aquí. Muchísimas gracias por ver este programa y muchísimas gracias por compartirlo. Queremos darle agradecimientos finales aquí a Jimena Ruiz, que siempre está en controles y nos apoya en todo momento. Muchas gracias, Jimena. Decimos nuestro eslogan. Así es, dice, quizá no te casaste con la persona perfecta, pero con la gracia de Dios tendrás al cónyuge ideal. Muy buenas noches, hermanos, y nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.